Cierto día iba pasando por un andén donde en una mesa habían unos hermanos protestantes que estaban hablando de este tema, la Santa Inquisición. Un señor decía que fue terrible, que la Iglesia Católica mató muchas personas, y una señora la alcanzó a escuchar a decir que fue algo terrible y que eso fue muy malo y que bueno. Queridos, cuando paso por el frente les digo sí. En la Santa Inquisición fue algo demasiado terrible, sanguinario. Miren, en un solo día llegaron a matar, en un solo día, a más de 800 católicos, en un solo día. En otro día mataban a 600, en otro día 500. Y estas personas quedaron perplejas y les dije, es que ese es el problema, que a ustedes les tienen dicho que la Santa Inquisición es católica. Pero resulta que una cosa es la Santa Inquisición de la Iglesia, que fue una opción para enjuiciar a herejes y para enjuiciar a muchas personas que los gobiernos iban a asesinar sin juicio. Y la Iglesia da esa opción. Primero hay que darle la oportunidad de que se defiendan. Si la persona resulta ser culpable, pues ahí sí ya no se puede hacer nada. Pero el problema es que hoy en día le echan la culpa que fue la iglesia la que los asesinó. Queridos, por otro lado está la Santa Inquisición protestante, todo lo que hizo la reina Isabel I, Fernando de Aragón, el rey Enrique VIII, los predecesores de Martín Lutero en Alemania, en Inglaterra, cómo querían acabar con lo que fuera católico, obispos, presbíteros, diáconos, religiosas, laicos, lo que fuera católico. Ellos decían todo lo que sea papista, todo lo que sea católico, hay que acabarlo. Y fue muchísima la gente que murió en esto que se conoce como la Santa Inquisición protestante. Pero que una persona confunda o desconozca esto y quiera decir aquí lo que dice este comentario, que los cristianos seguidores de Jesús, los católicos paganos, mataron, seguro que sí. ¿Qué respuesta les doy? Mentirosos, mentirosos. Miren, San Ignacio de Antioquía, el apóstol Pedro y Pablo, ¿sí? Todos ellos Todos ellos son padres de la Iglesia Católica, los primeros mártires que el emperador, que el gobierno, que el imperio romano asesinó. Los padres apostólicos fueron los devorados por los leones en el Coliseo romano. Ahí no hay ningún protestante, nadie, no hay ningún pastor de ninguna denominación muerto en el siglo I, siglo II, siglo III. Mentirosos. Deben decir la verdad, surgieron con Martín Lutero a partir del siglo XVI. Antes no existían. Para que hoy en día vengan a decir los cristianos fueron perseguidos. Mentirosos. Todos los mártires son padres de la Iglesia Católica, muertos bajo el imperio romano. Pero que nuestro Señor Jesucristo dijo que ni el poder de la muerte prevalecerá en contra de la iglesia, porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces eso es importante. Lo que sucede es que los hermanos protestantes se han adjudicado el término cristiano. Ese es el problema. Los líderes les han hecho creer que son cristianos, pero como dice aquí, seguidores de Cristo, los cristianos son los discípulos de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Cuando tú empiezas a estudiar todo esto, te das cuenta que siendo la iglesia de Dios, la iglesia católica, verdaderos cristianos, los católicos, que en ocasiones en ocasiones hay personas que lo desconocen y no actúan de manera correcta. Entonces es importante. Otra cosa, estás dando el año 313. El año 313 fue cuando el emperador Constantino dio libertad religiosa sacando un edicto que se llama el Edicto de Milán, edicto de tolerancia religiosa donde promete no perseguir más
a la iglesia que ya estaba y a otras religiones que habían por ahí. Sí, en ese momento ellos pueden salir de las catacumbas y pueden predicar libremente y empiezan a construir catedrales, parroquias. Por eso la primer catedral cristiana católica es la Catedral de San Juan de Letrán en Roma, y ahí está la Catedral de San Pedro y Catedral de San Pablo en Roma. También está por allí la Catedral de San Mateo en Venecia, la Catedral de Santiago en Compostela, España, y así por donde ellos iban muriendo, allí se construyeron las primeras catedrales porque ya hubo libertad religiosa. Entonces no confundas la libertad religiosa con la creación de la iglesia. No confundas, porque eso lo hacen los protestantes para que la gente diga, ah, el emperador Constantino, ah, fue en el tal año, para que nadie se dé cuenta que la iglesia de quien lo está diciendo tiene 10 años allí a la vuelta de la esquina, o la otra tiene 50 años allí en la otra ciudad, o la que está hablando tiene 30 años allí en el otro pueblo. Entonces, eso es, hermanos. Por eso los hermanos protestantes nunca van a hablar de sus iglesias, de cuándo iniciaron sus iglesias, cuándo se fundaron. No hay un hermano protestante que diga, yo pertenezco a tal denominación fundada por Sutanito en tal año, en tal lugar. Nunca lo dicen, sino que salen con temas como la Santa Inquisición, el Edicto de Milán, que el emperador Constantino y que la persecución y todo esto. Todo esto es ignorancia y necesitamos estudiar. Bendiciones.